Buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, básicamente en este video vamos a hablar de algunas cosas muy importantes que hay que hacer en el descubrimiento. El descubrimiento, a mi parecer, es de las partes del proceso de venta la más importante y en donde más cautela tenemos que tener para hacerlo bien. Porque si hacemos un buen descubrimiento, literalmente al final no deberíamos de tener objeciones más que objeciones logísticas. El error común de muchos vendedores es pensar que porque son muy buenos presentando un servicio, explicando a gran detalle y con muchas características de forma muy profesional todo lo que tiene, vendiéndolo de esa forma, son mejores que otros. Y la realidad es que un vendedor que es bueno se diferencia del resto porque tiene escucha activa, porque sabe comprender a la persona que tiene del otro lado, porque sabe formular buenas preguntas que le van a terminar dando respuestas que él quiere, pero que lo diga la otra persona y que no lo diga uno mismo. Entonces un buen vendedor al fin y al cabo se diferencia haciendo un buen descubrimiento y teniendo una buena conversación inicial antes de pasar a presentar cualquier tipo de cosa. Si yo no sé si te puedo ayudar o si lo que vendo te sirve, no puedo pasar a presentarte algo porque sería suponer que te estoy ayudando, porque no te conozco, no entiendo que realmente te puedo ayudar. Y para eso es que sirve un descubrimiento. Entonces, en este video lo que vamos a ver es cómo hacer un descubrimiento efectivo. Les voy a poner algunos ejemplos de preguntas para que ustedes puedan hacer y qué temas tocamos en el descubrimiento y para qué realmente sirve un buen descubrimiento. En primer lugar, no hay que olvidarnos que nosotros buscamos cuáles son las razones reales por las cuales la persona decidió acudir a nosotros en primer lugar agendando una llamada. Por otro lado, tenemos que entender que las personas en general se mueven más por emociones, ya sea de dolor o alguna índole, que por objetivos mundanos o materiales en sí. A la hora de ir generando el descubrimiento y haciendo las preguntas correspondientes para conocer cuál es la situación actual de la otra persona, tenemos que prestar absoluta atención a lo que nos responde, pero realmente tenemos que prestar atención, y no solo a lo verbal, sino que a su lenguaje no verbal también. Valga la aclaración que el 80% de la comunicación es no verbal y el 20% es lo que sale de nuestra boca. Desde lo más profundo de mi corazón les recomiendo algo para que no cometan ese error de estar pensando cuál es la siguiente pregunta que le van a hacer. Porque si ustedes están pensando cuál es la siguiente pregunta que le van a hacer y están analizando y leyendo constantemente una estructura, un script de ventas, no va a ser una charla tan fluida y no se van a poder concentrar en la escucha activa de realmente entender qué es lo que la persona del otro lado te quiere transmitir, ya sea verbal o de forma no verbal. Entonces, si vos estás constantemente leyendo o pensando en cuál es la siguiente pregunta que le vas a hacer, va a pasar de ser una charla fluida, mucho más humana, a estar hablando con un robot, un entrevistador. Va a ser una charla muy checklist donde la persona solamente perciba que le estás haciendo una entrevista pregunta a pregunta y no pueda llegar a entablar una relación de confianza. ¿Qué es lo que tendrías que lograr? Tenés que ejecutar una charla mucho más humana, más fluida, más natural, que sea algo descontracturado, pero que tenga su estructura. Ojo, no estoy diciendo que no lleves a cabo una estructura y hagas al libre albedrío lo que te guste. Lo que te estoy diciendo es que uses la estructura, pero sepas cuándo y en qué momento podés salirte un poco del libreto para dejar fluir la humanidad del asunto. Lo primero que tenemos que hacer en el descubrimiento es entender cuál es la situación actual de la persona, cuáles son los objetivos que ella tiene. Por otro lado, hacer preguntas en torno a los dolores o las razones reales por las cuales la persona quiere hacerlo, es decir, encontrar la famosa estrella polar. Jugar con el triángulo del amor, donde se compone de dolor presente, placer futuro y dolor futuro. De esta manera generarle la brecha para que la persona se dé cuenta la distancia que hay entre su situación actual y su situación deseada. Y por otra parte, finiquitar al final indagando acerca de la parte financiera, es decir, cómo la persona se encuentra hoy en día para ejecutar una inversión. Y por otro lado, si tiene el tiempo para hacer un programa. Y por otro lado, si depende financiera o emocionalmente de alguna persona para tomar una decisión. Entonces, una vez que conocemos la situación actual de la persona y los objetivos que tiene, vamos a empezar a indagar acerca de cómo se siente respecto de esa situación. Y esto lo que nos va a permitir es sacar a flote posibles emociones, pueden ser de dolor o de otra cosa, pero al fin y al cabo estamos ejecutando el primer paso del triángulo, que es dolor presente. Una pregunta que, por ejemplo, te desemboca a una respuesta que indica un dolor presente es:
por qué razón o por qué razones no te quedarías en el lugar donde estás ahora. O en caso de que la persona se haya explayado respecto de que su situación no le gusta y me haya contado con mucha emoción que realmente no le gusta, yo puedo preguntarle cuánto tiempo más está dispuesta a soportar una situación de esa magnitud. Por otro lado, el placer futuro, que es el segundo vértice del triángulo, refiere a hacer preguntas a la persona en relación a cómo se sentiría logrando esos objetivos que me mencionó anteriormente. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías ganando $3.000 al mes como closer de venta o qué cambiaría en tu vida que sería mejor? De esta manera ya implícitamente se va generando un poco la brecha. Y ahí es donde el último vértice del triángulo, el dolor futuro, se involucra. Yo defino al dolor futuro como una inyección de miedo o urgencia para que la persona se concientice de cómo se sentiría si pasa el tiempo y él sigue en la misma situación que no le gusta. Este último vértice del triángulo genera urgencia en la persona del otro lado. De esta manera, al estar generando la brecha para que la persona se dé cuenta lo lejos que se encuentra del punto B estando en el punto A, que realmente necesita un vehículo que lo conduzca de un lado al otro. Ese vehículo, obvio, en caso que lo podamos ayudar, seríamos nosotros y eso se va a presentar a lo largo de la oferta. Recuerden que a lo largo de todo esto tienen que hacer preguntas bien formuladas y acuérdense que cuanto mayor sea el nivel de profundidad de las charlas que ustedes ejecuten, mayores resultados van a tener, mayores porcentajes de cierre, más cantidad de ventas y sobre todo más cantidad de impacto vas a tener. Porque al fin y al cabo, preguntas cliché formuladas así nomás las hace cualquiera. En cambio, si vos tenés la capacidad de ejecutar buenas preguntas que hagan que la persona se replantee realmente lo que le estás preguntando y hasta tenga la posibilidad de cambiar el paradigma en tan solo una hora de una reunión, vos estás haciendo tu trabajo bien como closer. Si nosotros ejecutamos un buen descubrimiento y realmente seguimos todos los pasos, obviamente utilizamos el sentido común para saber cuándo me echar algunas preguntas, cuándo no, de qué forma no, vamos a tener una venta mucho más asegurada a diferencia de si no lo hacemos bien. ¿Por qué? No solo porque fuimos capaces de generar una necesidad en la persona del otro lado, o al menos que sea consciente que tiene esa necesidad, sino también porque hicimos las preguntas correctas para que la persona del otro lado se justifique a sí mismo por qué nos necesita y nos diga realmente que sí nos necesita. Y acuérdense, como dice Alex Day, si él lo dice es cierto, si yo lo digo no es cierto. Entonces, la finalidad de un buen descubrimiento no es solamente entender todo lo de la persona, generar necesidad, generar la brecha, tocar los dolores, tocar los objetivos, sino que es evitarnos las objeciones al final, que si lo tengo que hablar con alguien, que si no tengo tiempo, que si no tengo dinero, que si no estoy preparado, que si no estoy comprometido. Todas esas cosas nosotros las vamos a evitar haciendo un buen descubrimiento. Es más que claro que un video de este estilo no me puede alcanzar para detallar absolutamente todo y cómo es que hay que hacerlo de una forma súper efectiva. Así que si querés saber bien a detalle cómo lo hago, puedes escribirme a mi perfil de Instagram por privado que me comunico con vos. Y por otro lado, para finalizar, recuerden siempre, pero siempre, tengan una actitud genuina, auténtica y transparente. Eso les va a ayudar un montón a cerrar muchísimas más ventas de las que se puedan imaginar. Así que sin ir más lejos, espero que les haya gustado el video. Como ya saben, todas las semanas voy a estar subiendo un videito nuevo a la plataforma de YouTube y todos los días subo contenido en Instagram y en TikTok. Por si no me seguís, te dejo mi Instagram acá, mi TikTok acá, anda a seguirme. Y si te gustó, dale like al video, suscríbete y nos vemos en el próximo.